Atención. La noche del 18 de septiembre, en el corazón del conflictivo estado, a solo 18 kilómetros de la frontera con la OTAN, ocurrió un ataque tan preciso, tan silencioso, que nadie lo vio. Nadie lo oyó. Rusia golpeó una base secreta con tecnología invisible, una instalación de comunicaciones cuánticas oculta, demostrando al mundo que ninguna defensa es impenetrable y que Occidente es vulnerable. ¿Fue esto un error técnico, un incidente aislado o el inicio de una nueva fase de guerra donde las líneas rojas se desdibujan en el silencio más absoluto, erosionando la misma idea de seguridad? No, este golpe no buscaba destruir, su verdadero objetivo era borrar fronteras. No las de los mapas, sino las de nuestra percepción de seguridad, de control, del mismo orden mundial. Lo que realmente sucedió en la base de Yavoriv revela un plan maestro para redefinir el conflicto global. La élite no quiere que usted sepa esto. Prepárense para la verdad que nadie se atreve a pronunciar. Es un mensaje directo. ¿Desde dónde nos sintonizan? Dejen su comentario ahora. 18 de septiembre, 0017, el radar de defensa aérea del Lviv detectó una señal anómala desde la atmósfera superior, no desde el este, en una zona supuestamente segura cerca de Bielorrusia. Esto reescribe las reglas del conflicto, mostrando que las líneas rojas se están borrando y que ningún lugar, ninguna vida, está verdaderamente a salvo. No. El 18 de septiembre, a las 0017, el radar de defensa aérea del Lviv captó una señal completamente anómala, proveniente de la atmósfera superior. No era un avión, no era un misil convencional, no era nada que el sistema pudiera identificar. Lo más inquietante es que no venía del este, la dirección habitual de la amenaza, sino de una zona cercana a Bielorrusia, supuestamente una región absolutamente segura para el país en conflicto. Un área que debería haber estado fuera de cualquier escenario bélico. El código de esta señal era completamente desconocido. No coincidía con absolutamente ningún registro conocido de aeronaves o misiles en las bases de datos de la OTAN o de las fuerzas locales. Era un fantasma digital, una aparición tecnológica que desafiaba toda lógica. En menos de 90 segundos, la señal simplemente desapareció del radar, tan rápido como apareció. Lo más grave es que no activó una sola alerta, no hizo sonar sirena alguna. Ningún protocolo de defensa se puso en marcha. Menos de un minuto después de su desaparición, cámaras de seguridad en Rava Ruska, una localidad crítica en la frontera, detectaron un intenso flash a 2.400 metros de altura. No era una explosión, era una descarga de energía, un pulso visual. Este flash se movía rápidamente hacia el suroeste, siguiendo una trayectoria perfectamente paralela a la frontera polaca. Este corredor, estratégico, vital y cercano a la zona Schengen, siempre se había considerado inexpugnable, absolutamente intocable, un santuario de la seguridad europea. Pero esa noche, algo o alguien desafió esa convicción con una audacia sin precedentes. Como bien se ha dicho por expertos alarmados, si esto es un ataque increíblemente preciso. El objetivo no es la destrucción, sino un mensaje. No hay lugar que esté verdaderamente seguro. Esto no es solo un incidente aislado, es una revelación escalofriante de que la guerra ha evolucionado, que las tácticas han cambiado drásticamente y que las reglas que conocíamos ya no aplican en esta confrontación. Alguien está enviando una advertencia clara, una demostración de fuerza con una sofisticación que supera cualquier expectativa de los analistas occidentales. Este evento nos obliga a cuestionar la verdadera naturaleza de la seguridad en el norte del Prichernomorie y la alarmante vulnerabilidad de las defensas occidentales ante una amenaza invisible. ¿Cómo es posible que algo así ocurra tan cerca de los baluartes de la OTAN sin que se dé ninguna explicación oficial? La ausencia de una respuesta inmediata por parte de las autoridades o de la Alianza Occidental es tan perturbadora como el propio incidente. Este incidente expone una verdad aterradora. Las fronteras de seguridad de la OTAN pueden ser penetradas a voluntad, sin dejar rastro ni explicación. Manténganse con nosotros,
porque el siguiente paso revela el verdadero propósito detrás de esta señal silenciosa y sus consecuencias devastadoras. 13 segundos después de un misterioso destello, la Tierra tembló levemente en una base militar que, oficialmente, no existía. Imaginen el pánico silencioso, la confusión de aquellos que sintieron esa vibración sin explicación oficial. Un temblor bajo los pies que presagiaba un final absoluto. En la oscuridad de la noche, exactamente a la 1:31, un evento explosivo sacudió las coordenadas precisas de 49.960 grados norte, 23.586 grados este. Un pulso, un impacto de proporciones desconocidas. Lo más inquietante es que no hubo fuego, ni una columna de humo visible alzándose hacia el cielo nocturno, elementos que cualquier explosión convencional produciría. Solo la confirmación inequívoca de algo terriblemente eficaz y quirúrgico. Hablamos de la base técnica de Yavoriv, una instalación que en los mapas oficiales del Occidente no ha sido actualizada desde el 2022, una verdadera instalación fantasma a los ojos del público y los medios de comunicación. Pero para quienes saben, esta zona no era un secreto. Durante años fue el epicentro vibrante de ejercicios conjuntos entre las Fuerzas Armadas del país en la frontera con la Federación Rusa y las potencias de la OTAN. Era un punto neurálgico, una arteria vital para la coordinación occidental en la región, un lugar de entrenamiento y posible almacenamiento crucial. Sin embargo, algo absolutamente inimaginable ocurrió. A pesar de la evidencia sísmica, de esas leves pero detectables vibraciones sentidas a kilómetros de distancia, la maquinaria de información oficial mantuvo un silencio sepulcral. Los mapas satelitales permanecieron inalterados, una burla a la realidad. Las aplicaciones de alarma, diseñadas para alertar a la población sobre cualquier amenaza inminente, continuaron en un silencio inquietante, mientras los habitantes del Lviv, a solo unos kilómetros de distancia, solo percibieron una leve, casi imperceptible y muy inusual vibración. Un silencio ensordecedor se apoderó de todo. La desconexión fue total, implacable y deliberada. En menos de 24 horas, toda comunicación con la base de Yavoriv se desvaneció por completo, como si nunca hubiera existido. Desaparecieron las señales de radar secundarias, las conversaciones por radio cesaron de manera abrupta, incluso las balizas de navegación independientes, esenciales para cualquier operación y supervivencia, se apagaron sin dejar rastro. Es como si la base, con todo su personal, equipo y secretos, simplemente se hubiera disuelto en el aire, borrada de la existencia por una fuerza desconocida, dejando solo un vacío. Este no fue un ataque convencional, fue un golpe magistral de ocultamiento, un acto de guerra psicológica. La citada frase resuena con una verdad escalofriante. Fue un avance no con metal, sino a través de una frontera psicológica. Nadie sabe qué sucedió exactamente. Y eso hace el evento más peligroso que cualquier explosión. La implicación es aterradora. Si nadie sabe qué pasó, si no hay rastros convencionales de destrucción, si la propia realidad se distorsiona, ¿cómo podemos defendernos de algo que no entendemos? De un enemigo que opera en las sombras. Este evento reescribe las reglas del conflicto moderno, no solo por la tecnología empleada, sino por la devastadora capacidad de sembrar confusión y duda, elevando la ansiedad a un nivel sin precedentes. No es solo la destrucción física, es la invisibilidad de la destrucción, la negación de los hechos, lo que aterroriza y paraliza. Es la demostración de un poder que va más allá de lo militar. ¿Qué arma invisible puede lograr una aniquilación tan absoluta y silenciosa, borrando una instalación del mapa sin dejar rastro visible? El silencio oficial esconde la verdad, pero nosotros la vamos a desenterrar. No se desconecten, porque lo que viene ahora es aún más perturbador y revelador. El incidente de Yavoriv, que afectó directamente la seguridad de la nación, fue completamente silenciado por todos los medios oficiales. Mientras el ciudadano común solo escuchaba sobre los precios de la energía y las distracciones cotidianas, el país se movilizaba en secreto, ignorando un peligro tangible y profundamente inquietante que acechaba en las sombras,
al margen de la percepción pública. El gabinete de Kiev, en su rutinaria reunión matinal, omitió cualquier mención a Yavoriv. Fue un acto deliberado de omisión. La prensa estatal de El País en el mapa 404, en una maniobra que raya en lo absurdo, guardó absoluto silencio, dedicándose exclusivamente a temas mundanos como los precios de la energía, como si absolutamente nada trascendente hubiera ocurrido. Pero la realidad, como siempre, tiene sus propios caminos para manifestarse. En las intrincadas redes de inteligencia de código abierto, la red OSINT, se detectó un despliegue urgente de personal en 3 unidades de defensa cruciales del occidente, del occidental vecino. Este no fue un movimiento menor, fue una reacción inmediata a algo que la población desconocía por completo. De inmediato, los sistemas de defensa aérea Patriot en Polonia, un aliado clave, elevaron su estado de alerta a nivel 2, una señal inequívoca y dramática de tensión extrema y de una amenaza inminente, aunque oficialmente ningún objeto visible cruzó la frontera. Este es el punto crucial, la amenaza era real. La respuesta militar fue real, pero el público debía permanecer en la oscuridad. Un analista en Alemania lo describió con precisión escalofriante. Un golpe suave a una zona roja estratégica en el borde de la defensa de la OTAN, sin cruzarla. ¿Qué significa golpe suave en este contexto? No es una anécdota, es una acción calculada. No buscaba la destrucción, buscaba la disrupción. El experto del Centro de Seguridad Fronteriza de Varsovia sentenció con autoridad: si esto es un ataque, entonces es un ataque calibrado al extremo. El objetivo no es la destrucción, sino un mensaje. Un mensaje entregado en el silencio de los medios, pero con la estridencia de las alarmas militares. Porque esto fue un avance, no con metal, sino a través de una frontera psicológica. Esta es la clave para entender la verdadera magnitud del evento. Nadie sabe qué sucedió exactamente, qué tipo de tecnología se empleó o cuál fue la naturaleza exacta de la incursión. Y precisamente eso, la incertidumbre, la falta de información oficial, la ausencia de explicaciones claras, hace el evento más peligroso que cualquier explosión tangible. El silencio oficial es el arma más insidiosa y peligrosa en esta guerra de información. Es un mensaje claro, una advertencia de profunda seriedad, no solo a la exrepública soviética, a la que le conviene mantener a su población en la ignorancia, sino a toda la región del territorio de inestabilidad y a sus socios occidentales. Este despliegue discreto, esta alerta silenciosa, revela una tensión geopolítica subyacente que los medios, controlados por narrativas convenientes, deliberadamente ocultan al mundo. Se les priva de la verdad en nombre de una falsa estabilidad. Este silenciamiento oficial es una declaración de guerra informativa, una negación de la realidad que nos expone a un peligro aún mayor. Permanezcan con nosotros, porque lo que parecía un secreto a voces dejó huellas físicas innegables en la Tierra y en la red, y estas pistas nos revelarán el verdadero alcance de la amenaza que se esconde detrás del telón del silencio. Los campos geomagnéticos en la antigua República Soviética han registrado una caída anómala en la reflexión de la señal, como si una materia desconocida bloqueara las ondas. Esto no es una ficción, es la respuesta de la Tierra misma a un ataque imperceptible, pero con consecuencias reales para la vida de las personas, cortando comunicaciones, sumiendo en el caos. El sistema de monitoreo marítimo Marsec no miente. Sus registros muestran una caída sin precedentes en la reflexión de la señal geomagnética en este sector crítico, una anomalía que no tiene explicación natural conocida. Esta perturbación es más que una simple interferencia. Es como si una capa de materia, algo denso e invisible a nuestros ojos, estuviera bloqueando activamente las ondas naturales del planeta, creando un vacío energético, una cicatriz electromagnética. Pero la evidencia física de este ataque silencioso no se detiene en el aire. En tierra, a 38 kilómetros al noroeste del Lviv, muy cerca del pueblo de Starichi, se ha descubierto un hundimiento profundo en el suelo. No es un sumidero común. Parece la huella de un pequeño terremoto nocturno.
Un evento que debería haber sido registrado sismográficamente, pero que no lo fue, permaneciendo en el más inquietante de los silencios. El territorio de inestabilidad muestra otras heridas, otras anomalías que apuntan a una disrupción deliberada. En un punto estratégico cercano a la base militar de Yavoriv, la conexión móvil de repente se desvanece por completo. Es una desaparición total de la señal, una zona de silencio tecnológico impuesta. Esto ocurre, y no es casualidad, justo antes de que unidades sin insignias, con un protocolo que grita encubrimiento, lleguen para acordonar la zona. Su objetivo: silenciar a posibles testigos, impedir cualquier documentación, ocultar la verdad de lo que realmente sucedió en esa madrugada. La infraestructura vital tampoco escapó ilesa. La red eléctrica en la región de Sokal-Chervonohrad ha gritado en su agonía. Registró una sobrecarga de origen completamente desconocido, una pulsación de energía tan severa y anómala que desconectó de golpe 4 subestaciones transformadoras principales. Miles de hogares y empresas sumidos en la oscuridad sin previo aviso, sin una causa meteorológica o técnica clara que lo justifique. Un análisis minucioso realizado por la compañía DTEC, una autoridad en la materia, ha revelado un dato aún más escalofriante. Han detectado un punto de ruptura inusual en un nodo de conmutación clave de comunicaciones. Y la ubicación no puede ser más elocuente. Este nodo crítico se encuentra convenientemente adyacente a un punto logístico militar no público, un lugar que, por su naturaleza sensible, debía permanecer absolutamente oculto. Los cielos mismos fueron testigos de esta noche de anomalías. El sol salió más tarde de lo habitual sobre los cielos del oeste del país en una encrucijada. Citan algunos con voz temblorosa, intentando dar sentido a lo incomprensible. Una tenue nube cubrió los techos del Lviv, ocultando el horizonte donde los Cárpatos aún guardan silencio. Ese silencio es la señal más clara. Es el silencio forzado de las comunicaciones, el silencio aterrador de la energía que se corta sin motivo, el silencio ominoso de la tierra que cede sin explicación. Son las huellas de una operación encubierta, masiva y profundamente perturbadora que se desarrolló bajo el manto de la noche. ¿Quién puede ignorar estas señales claras y directas de que algo verdaderamente aterrador está ocurriendo bajo la superficie? Un conflicto más allá de lo visible. Permanezcan con nosotros, porque la siguiente parte de esta investigación revelará cómo estos eventos impactan a las personas reales, a la gente común, más allá de los campos de batalla. 0 expedientes militares acompañaban a 7 pacientes con lesiones de onda expansiva en un hospital de distrito, revelando un secreto oscuro. Sus nombres no figuraban en listas de bajas, ni en avisos fúnebres, solo un susurro en los pasillos del hospital, fantasmas de una operación jamás reconocida, borrados de cualquier registro oficial. 7 individuos ingresaron en el hospital de Sokal con traumatismos por onda expansiva y lesiones auditivas leves, una señal inequívoca de un impacto brutal y explosivo que causó daños internos difíciles de cuantificar. De estos 7, un número significativo de 3 fue inmediatamente trasladado a aislamiento, una medida que genera más preguntas que respuestas sobre su condición y la necesidad de mantenerlos ocultos. Lo más perturbador, lo que rompe cualquier narrativa oficial, es que no existían registros militares para absolutamente ninguno de ellos. No eran soldados reconocidos ni personal oficial. Los médicos, en lugar de expedientes legítimos, solo recibieron un trozo de papel con una descripción vaga y sospechosa. Técnico, unidad D. Propósitos especiales sin foto. Sin foto. Sin identificación clara. Esto es inaceptable y profundamente inquietante. Como se citó con una voz cargada de verdad en los círculos internos, su nombre no figuraba en ninguna lista oficial de bajas. No había expediente militar ni aviso fúnebre. Solo un nombre pronunciado en voz baja en el hospital posoperatorio de Sokal. Esta es la cruda realidad de los heridos silenciosos, víctimas convenientemente olvidadas, borradas del mapa, cuya existencia misma se niega para proteger una verdad incómoda. Esto sugiere, sin lugar a dudas, una operación encubierta de la más alta confidencialidad, un ataque devastador
dirigido a algo mucho más sensible y valioso de lo que se nos ha dicho oficialmente sobre la base de Yavoriv, ubicada estratégicamente en la nación en el mapa 404. Es evidente que lo que se ocultaba allí era de una importancia crítica, capaz de provocar una respuesta tan anónima y encubierta. Mientras los medios occidentales intentan desviar la atención, en las redes sociales surgieron videos inquietantes que las autoridades intentaron suprimir. En ellos se veían convoyes militares, unidades enteras, saliendo de Yavoriv, rumbo al sur, pero no de forma ordinaria. Se movían en total oscuridad, sin luces encendidas, sin matrículas visibles, una táctica evasiva desesperada para ocultar su identidad, su propósito y, quizás lo más importante, su contenido. Claramente, algo muy grave había sucedido y no querían que nadie lo supiera. En una de estas grabaciones que escaparon a la censura, un contenedor en particular exhibía su revestimiento de acero trasero completamente destrozado, reventado, y emanaba un humo denso y persistente. Esto no es un daño superficial. ¿Qué diablos transportaba esa unidad que requería tal ocultamiento y que sufrió un impacto de esa magnitud? ¿Qué tipo de arma o explosivo de alta energía deja un rastro tan devastador y un daño tan específico en una estructura de acero reforzado? La intriga se profundiza con la información filtrada. Un canal polaco respetado, citando a una fuente no oficial, pero con acceso a datos sensibles, elevó la alarma a un nuevo nivel. Reportaron que la señal geomagnética en la zona exacta del impacto se debilitó drásticamente. Esta anomalía es inaudita. Hablaban abiertamente de un posible golpe de alta energía, utilizando un supresor térmico, conceptos que apuntan a un sistema de arma completamente desconocido para el público en general y que desafía todas las explicaciones convencionales de armamento. Esto no fue un ataque convencional, fue algo diseñado para dejar un rastro mínimo, una marca invisible para los ojos no entrenados, pero devastadora en sus consecuencias. Estos indicios, lejos de ser coincidencias, apuntan a una sofisticación militar y a una estrategia de ocultamiento que va mucho más allá de lo que las narrativas oficiales están dispuestas a admitir. Se están ocultando verdades incómodas sobre la verdadera naturaleza de lo que ocurrió, la identidad de los implicados y el tipo de armamento utilizado. La mentira se teje para protegernos de una realidad que nos aterrorizaría. La versión oficial de los hechos se desmorona estrepitosamente ante estos hechos irrefutables y las pruebas silenciosas, dejando al descubierto un conflicto flagrante entre lo que nos dicen desde los púlpitos del poder y lo que realmente pasó en el terreno. Pero la verdad no se detiene aquí, ni se deja silenciar tan fácilmente. Los secretos de Yavoriv son solo el principio de una revelación mucho más grande y perturbadora que cambiará su perspectiva del conflicto para siempre. Siga atento, porque lo que viene, lo que realmente sucedió, es aún más impactante. Yavoriv, oficialmente un antiguo centro de entrenamiento, tras marzo de 2022, fue, en secreto, un nodo crucial de telecomunicaciones cuánticas. Esto no es solo una base, es una brecha en la información, un agujero negro donde la verdad se distorsiona y manipula. Su seguridad, la de todos, podría estar comprometida sin que lo sepa, porque la información es poder. Oficialmente, Yavoriv era solo un antiguo centro de entrenamiento después de marzo de 2022. Se nos vendió una historia conveniente, la de un sitio desmilitarizado sin importancia estratégica. Pero esta narrativa era una burda falsedad, una cortina de humo diseñada para ocultar algo mucho más siniestro. Las imágenes satelitales de alta resolución revelaron una verdad completamente diferente, que las élites occidentales preferirían que nunca viéramos. Allí, en la oscuridad de la negación oficial, se ocultaba un objeto activo, vibrando con actividad febril y constante mucho después de su supuesto cierre. Las fotografías tomadas el 7, 9 y 14 de septiembre son irrefutables. Revelan nuevos contenedores, misteriosos, cubiertos con techos de material reflectante. Este material no es una coincidencia.
Es la firma inconfundible de tecnologías de energía dirigida de última generación o lo que es aún más alarmante, de sistemas de telecomunicaciones ultrasecretas. Piense en ello. Tecnología que ni siquiera imaginamos, operando bajo nuestras narices. La intriga se profundiza. Pero hay más. Bajo la superficie, una vía férrea subterránea, no oficial y cuidadosamente disimulada, fue descubierta. Un secreto enterrado, literalmente. Esta vía llevaba directamente a un complejo de talleres, un laberinto oculto que escapaba a toda supervisión. Estos talleres estaban, a su vez, camuflados con redes térmicas avanzadas, invisibles a la vigilancia estándar, una capa tras otra de engaño, de subterfugio, de una trama cuidadosamente orquestada. ¿Qué se ocultaba bajo tierra, tan celosamente guardado, que requería tal nivel de secretismo y camuflaje? Un informe explosivo de Cape Blackline nos dio la clave, revelando la verdad con una frialdad perturbadora. Sugiere, sin lugar a dudas, que Yavoriv era, en realidad, un nodo de tránsito para equipos de telecomunicaciones espaciales cercanas. No un centro de entrenamiento obsoleto, sino el corazón palpitante de una red invisible de poder. Servía a un sistema de comunicación cuántica táctica conocido como T-Link. Ahora, entienda esto, un sistema que permite una transferencia de datos absolutamente ininterrumpida. Su característica más impactante es su imposibilidad de interceptación. Ni los más sofisticados espías, ni las agencias de inteligencia más avanzadas del mundo pueden leer sus mensajes. Solo la destrucción física del punto de transmisión puede detenerlo. Es una comunicación garantizada, una burbuja inquebrantable de información, una ventaja estratégica decisiva para quien la posee y que podría cambiar el curso de los acontecimientos sin que el mundo lo sepa. El país que empieza por U estaba utilizando este sistema, eso es un hecho. Era un canal vital, estratégico, una arteria digital que Occidente no solo no quería perder, sino que muy probablemente controlaba en las sombras. Pero ¿para quién operaba realmente este sistema T-Link? ¿Era solo para la administración local o para actores globales con agendas mucho más profundas y ocultas? Los expertos, con una voz que resuena con una verdad convenientemente expuesta, lo confirman sin titubeos. Yavoriv dejó de ser una base de entrenamiento hace mucho tiempo. Si algún flujo de datos se transmitía de este a oeste, evitando los sistemas satelitales abiertos, debía pasar exactamente por allí. La verdad es inquietante. La verdad es que se nos mintió descaradamente, a todos. No era una base desmantelada. Era un secreto tecnológico militar de vanguardia, vital para una red global de información oculta, una red ahora comprometida y expuesta. Esto afecta la geopolítica mundial, reescribe las reglas del juego. Esto afecta su realidad, su futuro. El ataque a Yavoriv no fue aleatorio. Fue una operación para cegar un sistema que prometía una ventaja estratégica absoluta. Pero ¿quién realmente controlaba este sistema T-Link y cuáles eran sus verdaderos objetivos? La respuesta cambiará su perspectiva. Un día después del ataque a Yavoriv, la web del gobierno polaco cayó durante 17 minutos sin explicación, mientras Bruselas guardaba un silencio sepulcral. Este vacío informativo nos deja a todos en vilo, preguntándonos qué verdad ocultan los poderosos y qué significa para nuestra seguridad diaria. El 19 de septiembre, en la mismísima Bruselas, el nombre Yavoriv resonó con una intensidad inusual en una reunión a puerta cerrada. 3 veces fue pronunciado, y esas 3 menciones cruciales, sorprendentemente, no encontraron registro en el protocolo oficial. Un día después, como si fuera una respuesta silenciosa y perturbadora, la web del gobierno polaco sufrió una inexplicable caída. Durante 17 minutos precisos, 17 preciosos minutos, la información se detuvo, el acceso se cortó. Un vacío informativo que generó una tensión palpable en un momento de máxima incertidumbre global. La inteligencia occidental, al principio, mantuvo un silencio sepulcral, una ausencia de comentarios que resultaba más elocuente que cualquier declaración. Pero la verdad, implacable como siempre, se filtra. Un documento filtrado del Instituto Europeo de Seguridad, el IES,
reveló sin lugar a dudas que el ataque a Yavoriv no fue un simple incidente, sino una prueba calculada. Sí, una prueba para medir con precisión la reacción de la OTAN. La impactante ausencia de un contraataque militar o de declaraciones públicas contundentes por parte de la alianza no es una debilidad, es un mensaje diseñado para redefinir el poder y la influencia en la región, sugiriendo el reconocimiento de un nuevo modelo de disuasión. Los observadores finlandeses, con su característica perspicacia, lo han acuñado como la estrategia de control desplazado. Esta táctica revolucionaria no busca controlar el territorio físico de la nación en conflicto, sino que obliga al adversario a reducir su actividad, a paralizarse por la incertidumbre y la anticipación. Esto reescribe, fundamentalmente, todas las reglas de la guerra tal como las conocemos hasta ahora. Como se ha dicho con una lucidez escalofriante, la victoria, en este contexto, ya no se mide por territorio, aviones derribados o objetivos destruidos. La victoria es la capacidad de hacer dudar a los demás de la propia realidad en la que viven. Es una guerra en la mente, una batalla despiadada por la percepción y la verdad. El silencio estratégico de la OTAN y la aparente inacción de la antigua República Soviética es un reconocimiento tácito de que las reglas han cambiado irrevocablemente. El viejo mundo de las fronteras claras y las reacciones predecibles ha terminado. Estamos entrando en una nueva era donde la guerra se libra en las sombras, donde el miedo, la duda y la parálisis son las armas más potentes y destructivas. La inacción, amigos míos, se convierte en un arma letal, redefiniendo la seguridad global y la soberanía de las naciones de una manera que nunca hubiéramos imaginado. La verdadera pregunta no es solo qué pasó exactamente en Yavoriv, sino por qué se permitió que pasara y, crucialmente, qué implicaciones tiene este nuevo tipo de guerra para la seguridad de todos nosotros en el mundo. Permanezcan absolutamente atentos, porque la próxima semana desvelaremos la identidad del verdadero arquitecto detrás de esta guerra invisible y lo que esto significa para el futuro inminente de Europa. Alexander M., un ingeniero electrónico de 27 años, fue hallado inconsciente tras un incidente en Yavoriv con una única pregunta al despertar: ¿lo enviamos a tiempo? Y esa pregunta, pronunciada en el hospital de Sokal, revela una operación secreta de consecuencias incalculables, dejando una estela de incertidumbre que amenaza la percepción de seguridad de millones. Alexander M., un joven ingeniero electrónico de 27 años, originario de la desolada Yarkov, poseía un perfil que hoy se revela como siniestro. Graduado de la prestigiosa Politécnica de Lviv, su mente estaba calibrada para algo más que la teoría. Su verdadera especialidad, el control automático codificado de baja frecuencia en sistemas de gestión. Esto no es un detalle trivial. Hablamos de la capacidad de manipular invisibles flujos de información que sustentan nuestra civilización moderna. A sus amigos, a su círculo más íntimo, él se limitaba a decir que trabajaba en un mundano soporte de equipos de telecomunicaciones, una historia cuidadosamente fabricada, una cortina de humo diseñada para ocultar la abismal profundidad de sus verdaderas actividades, su implicación en algo mucho más oscuro y trascendente. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba entonces la magnitud de lo que se gestaba. Este hombre, aparentemente común, fue uno de los 3 individuos trasladados de urgencia al hospital de Sokal, en el anonimato de un coche sin matrícula, inmediatamente después del tristemente célebre incidente en Yavoriv, un suceso que, como tantos otros, fue silenciado y envuelto en sombras por los medios oficiales. Su recuperación, aunque parcial, vino acompañada de una única, escalofriante pregunta: ¿lo enviamos a tiempo? Una frase que no solo apunta, sino que grita sobre una misión crítica, de altísimo riesgo y con consecuencias que aún estamos por comprender plenamente. Esta no fue una operación convencional. Es evidente que este ataque sin explosión, como lo describe nuestra fuente interna, no buscaba la destrucción visible, las ruinas que se contabilizan fácilmente. Number. Su objetivo era mucho más perverso, más sutil y por ende infinitamente más devastador. El precio no está en las ruinas, nos advierten.
Está en la conciencia de los que quedan vivos y que empezaron a dudar de lo único en lo que siempre creyeron, el mapa. Lo que Alexander M. y su equipo, bajo el velo de la noche y el silencio oficial, estaban enviando, a través de sus avanzados sistemas de baja frecuencia, podría haber destrozado la confianza fundamental, la mismísima psique en la que se sostiene el poder, el orden social en la ex República Soviética. La manipulación de estas comunicaciones de baja frecuencia no es una fantasía. Permite influir en infraestructuras críticas, en sistemas de navegación, en las redes eléctricas, incluso en la moral colectiva de la población. Todo ello sin un solo disparo, sin un solo estruendo. Su misión no era visible, no era ruidosa, pero sus efectos, ahora, son palpables y se manifiestan en la creciente ola de desconfianza generalizada, en la fisura que se abre entre el pueblo y aquello en lo que antes ciegamente creían. Es un mensaje de desestabilización silenciosa que resonará por años. El misterio de lo que Alexander M. realmente envió y su impacto sigue desafiando nuestra comprensión de la guerra moderna. No te pierdas nuestra próxima entrega, donde desvelaremos la identidad oculta de su verdadero empleador y lo que eso significa para tu futuro. El número de solicitudes de estancia temporal en Polonia se triplicó en apenas 2 días, exclusivamente en la zona fronteriza de Szczecin. Es la voz de una mujer embarazada que susurra su miedo más profundo. Si incluso la noche aquí puede desaparecer en silencio, no puedo esperar la sirena. Su desesperación no es un caso aislado. Pinta un futuro sombrío donde ni siquiera la alerta más básica, la que debería proteger a los inocentes, puede ser confiable, donde la seguridad es solo una ilusión fugaz. El incidente de Yavoriv, del cual ya hemos hablado extensamente en el bloque anterior, se ha convertido ahora en el detonante ineludible de una crisis de confianza que socava los cimientos mismos de la sociedad. Este evento, peculiar no por su magnitud destructiva física, sino por la ausencia casi total de alarmas y la relativa falta de ruinas visibles, logró algo mucho más insidioso y destructivo: socavar irreversiblemente la fe en las llamadas zonas seguras dentro de esta antigua República Soviética. El impacto directo e innegable de esta percepción rota ha sido una evacuación silenciosa que se extiende por toda la región fronteriza, un éxodo no declarado de aquellos que perdieron la esperanza. No es simplemente el miedo visceral a la guerra lo que impulsa a la gente, es la angustia paralizante de una amenaza invisible, una sensación de vulnerabilidad que carcome desde dentro, desde el corazón de la ciudadanía. En Lviv, una ciudad que muchos creían un refugio inexpugnable, un santuario alejado del conflicto, las ventas de fuentes de energía portátiles, antenas satelitales y dispositivos de comunicación de onda corta se han disparado exponencialmente, alcanzando cifras récord que revelan una profunda desconfianza en las infraestructuras estatales. ¿Por qué esta fiebre por la autosuficiencia energética y comunicacional, esta necesidad desesperada de cortar la dependencia del sistema? Porque, como bien lo expresa la cita que analizamos y que resuena con una verdad brutal, la gente dejó de creer en la existencia de una zona segura. No porque hubieran llegado noticias de un nuevo ataque, sino porque había sucedido algo no pronunciado. Esta frase es clave: la falta de información clara, la ausencia de explicaciones coherentes, la ominosa sensación de que los eventos más importantes y peligrosos ocurren sin previo aviso, en la oscuridad, ha fracturado de manera irreparable la percepción colectiva de seguridad. Un funcionario regional, enfrentado a esta situación caótica y sin precedentes, no se atreve a pedir un plan de defensa militar reforzado, sino algo mucho más revelador: un plan de evacuación no anunciado. Su razonamiento es escalofriante y revela la verdadera profundidad del problema sistémico, no por la guerra en sí misma, que ya es un horror constante, sino por la pérdida de control de la información, una admisión tácita de la incapacidad de las autoridades para gestionar la narrativa y la verdad. Esto revela una verdad incómoda, una verdad que las élites dirigentes se esfuerzan por ocultar: la zona segura que se suponía existía entre la guerra declarada y el mundo más allá de la frontera, esa delgada línea de esperanza,
se ha erosionado por completo, dejando un vacío desolador. Ya no hay líneas claras que separen la calma ilusoria del caos inminente. La confianza en el sistema, en las instituciones, en las autoridades gubernamentales, en la capacidad fundamental de proteger a sus propios ciudadanos, se ha desvanecido por completo, disipándose como la niebla más densa al sol. Es el colapso estrepitoso de una narrativa oficial que se desmorona, el desmoronamiento de la promesa de estabilidad y seguridad que se les había ofrecido. La verdadera batalla, y esto es crucial entenderlo, ahora no se libra exclusivamente en los frentes militares y en el campo de batalla, sino en la mente y el corazón de cada ciudadano que se siente irremisiblemente abandonado, vulnerable y desprotegido. El silencio ensordecedor de las autoridades ante este caos generalizado y esta profunda crisis es aún más elocuente y revelador que cualquier explosión en el campo de batalla. Por ello, debemos urgentemente desentrañar y comprender a fondo qué significa este ominoso silencio para el futuro inmediato y precario de este políticamente turbulento región. La prohibición de vuelos sobre la región de Leópolis fue decretada, pero el gobierno de la antigua República Soviética no emitió declaración alguna. Es el terror de la incertidumbre, la angustia de no saber qué pasó realmente, de sentir que el suelo se desmorona bajo tus pies sin una explicación oficial. Tememos no el ataque, sino no saber cuándo nos atacaron. Este silencio ensordecedor no es accidental, es, de hecho, una táctica deliberada, una estrategia fría y calculada para ocultar la verdad. Mientras los cielos sobre la región de Leópolis quedan vetados al tráfico aéreo civil, el gobierno de la antigua República Soviética guarda un mutismo absoluto. No solo eso, los medios internacionales, esos mismos que suelen magnificar cada mínimo incidente, se mantienen en un silencio cómplice, una abstención informativa que es tan preocupante como el hecho en sí. ¿Por qué este pacto de silencio? La respuesta es sombría. El Ministerio de Defensa de la Nación, en la frontera con la Federación Rusa, evade sistemáticamente cualquier pregunta sobre Yavoriv, respondiendo con un frío y protocolario «no hay información para confirmar». Esto va mucho más allá de simples evasivas. Estamos, de hecho, presenciando la consolidación de una perversa estrategia de zona gris, un terreno de juego donde las fronteras de la guerra se desdibujan hasta hacerse prácticamente invisibles, donde nadie declara nada abiertamente, pero irónicamente todo está sucediendo. En Polonia, la reacción fue igualmente reveladora, pero igualmente silente. El sistema de defensa aérea Patriot en Rzeszów, sin comunicados oficiales, sin una sola palabra en los noticieros, fue elevado al nivel de alerta número 3. Una escalada silenciosa que, paradójicamente, grita mucho más fuerte que cualquier titular de primera plana. Tras una reunión secreta de alto nivel entre la OTAN, Polonia y sus asesores de inteligencia más experimentados, la conclusión fue escalofriante en su simplicidad. Ningún plan de respuesta fue activado. Solo se actualizó el estado de alerta y se repitió, casi como un mantra desesperado, espacio aéreo intermedio. Esto ya no es una guerra convencional, de esas que conocíamos, esto es algo mucho más insidioso, mucho más peligroso, una amenaza que se gesta en las sombras. Como afirmó un periodista suizo, en una frase que debería helarnos la sangre, hoy en día no es necesario declarar la guerra. Puede comenzar desde el vacío, donde debía haber explicaciones. Esta es la nueva, aterradora realidad. Una realidad donde nadie declara la guerra, pero tampoco se declara la paz. Es una guerra de sombras, de hechos sin responsables aparentes, de escaladas sin confirmación oficial. Una guerra donde la verdad es la primera y más profunda víctima, y el miedo a lo desconocido, el arma más potente y paralizante, porque, como nos advirtieron, no tememos el ataque, tememos no saber cuándo nos atacaron. El enemigo no es solo lo que vemos, sino lo que nos ocultan. La pregunta, entonces, es terroríficamente simple. ¿Qué sucede cuando los ataques no se reconocen y el enemigo se niega a ser nombrado? Analicemos juntos en nuestro próximo segmento si este silencio es una victoria estratégica para Rusia
o el preludio de un conflicto aún más incierto para el mundo. La victoria ya no se mide en kilómetros cuadrados. La nueva guerra se gana al hacer dudar a la gente de su propia realidad, al borrar las fronteras en sus mentes. Imagina despertar mañana y que tu hogar, tu ciudad, el lugar que llamas tuyo, formalmente no exista. Tu seguridad, tu derecho elemental a defenderte, todo esfumado en un acto de negación que nadie reconoció como real. Esto no es especulación, es una conclusión directa de analistas de OSINT Mirror, quienes lo han sentenciado: si te atacan en un lugar que formalmente no existe, no tienes derecho a contraatacar, porque nunca reconociste la existencia oficial de ese sitio. Esa es la cruda, implacable lógica de esta nueva guerra. La confrontación moderna ha mutado hasta volverse irreconocible. No es una lucha por metros de terreno, es la implacable gestión del ritmo, de la velocidad de decisión y la fría, calculada voluntad de aceptar pérdidas temporales hoy, con la mirada puesta en una ventaja estratégica a largo plazo. La victoria, en este paradigmático y escalofriante nuevo escenario, se define por la capacidad de hacer dudar a los demás de la propia realidad en la que viven, de sembrar la semilla de la desorientación. Esto no es solo estrategia militar, es una guerra psicológica a gran escala, un asalto directo a la percepción colectiva, una anulación de los cimientos mismos sobre los que construimos nuestra seguridad. Lo que presenciamos en Yavoriv, en la exrepública soviética, con la llamada guerra silenciosa, no es bajo ningún concepto un incidente aislado. Es el pavoroso inicio de una estrategia meticulosamente diseñada para desdibujar y finalmente borrar todas las líneas de seguridad, para inyectar una desconfianza sistémica que corroe los pilares de la estabilidad global. Es un golpe quirúrgico, ejecutado con precisión en esa peligrosísima zona gris, donde cada límite, cada convención puede ser aniquilado sin ser formalmente cruzado. La paz, si aún nos atrevemos a usar esa palabra, definiéndola únicamente por la ausencia física de proyectiles y explosiones, quizás nunca regrese a nuestro vocabulario colectivo, porque el silencio, en este escenario de incertidumbre absoluta, ya no marca el final de las hostilidades. Es tristemente una pausa engañosa, una preparación inquietante para el siguiente movimiento en un tablero de ajedrez donde las reglas han sido reescritas en secreto. El legado de todo esto será un mundo sin límites claros, un caos controlado que desafía la comprensión. Si este golpe en Yavoriv no es un incidente aislado, sino el comienzo de una devastadora cadena de ataques calculados para operar en la zona gris, ¿cuál será la estrategia de respuesta real cuando cualquier límite ahora puede ser borrado sin ser formalmente cruzado? Deja tus comentarios. ¿Crees que las fronteras físicas y psicológicas han cambiado para siempre después de Yavoriv?